Buenas tardes a los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Lunes 25 de mayo del 2020, 15 horas 32 minutos. Damos la bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, con quien vamos a conversar y aclarar otra vez, porque tenemos que seguir viendo que es lo mismo es lo que pasó con este decreto 1066 que nos deja más confundidos que nunca, porque muchos entendemos que es una delegación de funciones, otros dicen que es encargo, pero el encargo es por un tiempo prudente, eso es lo que nos han dicho algunas personas. El presidente no puede delegar ciertas funciones, como ser la autoridad nominadora a una secretaría general, que es de menor rango. Pero todo esto queremos preguntarle al doctor para ver si entendimos bien, o será que pueden poner un decreto aclaratorio a quien mismo le están entregando, porque secretario general de la presidencia no hay. Está encargado a la señora Joana Pesantes y el señor secretario de gabinete es el señor Roldán. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Una buena tarde, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes. Sí, fue una cosa que totalmente equívoca que voy a tratar de explicar siempre después de los hechos consumados. Claro. O sea, yo creo que al final del día lo que pasó ayer fue que, mejor dicho, el día sábado fue que se les trincó en una viveza y a la final no pudieron eh, salir bien librados del tema. Pero voy a explicar, a mí me gusta ser objetivo. Uh-huh. El presidente de la República dicta un decreto en el que delega la autoridad nominadora de la presidencia de la República al secretario general de la presidencia, sin decir más. Es decir, hay una serie de delegaciones, hay varias delegaciones, delega una serie de competencias que son del presidente. Y no es la primera vez. Hace algunos meses delegó otras competencias, porque Moreno es un presidente experto en eludir su trabajo. Es un presidente medio vago. Entonces no asume a plenitud a toda vela su rol de presidente y delega. Entonces, la discusión el día sábado iba en torno a qué mismo era lo que delegaba el presidente. Si delegaba la autoridad nominadora genérica establecida en la Constitución o si delegaba la autoridad nominadora específica relacionada con el órgano administrativo llamado Presidencia de la República. ¿Sí? Es decir, para designar al conserje de la presidencia, al chofer de la presidencia, a las o los secretarios de la presidencia, al personal administrativo del órgano llamado Presidencia de la República. ¿Sí? Pero eso no dice el decreto. El decreto dice, se delega la autoridad nominadora.
Muchos quisieron interpretar esto a la luz de los decretos precedentes, dictados por el propio Moreno y por el expresidente Correa, en donde la delegación de la facultad nominadora, repito, del personal administrativo de la Presidencia de la República, se delegaba al secretario general. Pero hay un matiz, una diferencia, y es que en los decretos precedentes, la delegación de la autoridad nominadora para el personal de la presidencia, es decir, desde el cocinero de la presidencia hasta el secretario del presidente, tenía esta frase, es decir, se delega la autoridad nominadora al secretario general para que designe el personal de la presidencia de la República. ¿Sí? Yeah. Pero en este decreto, en el que nos sorprendió el día sábado, no se dice eso. Entonces, aquí cabe un triple razonamiento. Primero, el decreto está mal hecho. Eso es intencional, o sea, es por mera incompetencia. La redacción es paupérrima. Eso es así de puro incompetentes. O, además de la incompetencia, había algo opaco en la redacción del decreto. La Presidencia de la República en la noche del día sábado sacó una aclaración en donde dice básicamente lo que le estoy diciendo, dice, eso es lo que quisimos decir, ¿sí? Y está bien que la Presidencia aclare, porque la aclaratoria circunscribe el decreto a lo que eran sus decretos precedentes, es decir, designar desde el cocinero, pasando por el conserje, el mecánico, él o la secretaria, hasta llegar a los asesores jurídicos de la Presidencia de la República, que es muy distinto a designar ministros de Estado, que es una facultad indelegable, propia del ejercicio de la Presidencia de la República, que está en la Constitución de la República, prevista como facultad exclusiva del presidente de la República. ¿Sí? Pero eso no sé, como le digo, esa redacción ambigua. Y cuando vi que habían algunas personas que salieron a defender la ambigüedad del decreto, me pareció interesante quienes se alineaban con esta ambigüedad, quienes decían, no, esto es una cosa, esto es un errorcillo así nomás, o esto está bien escrito. Quienes se alineaban con la ambigüedad del decreto, con la opacidad del decreto. Se alineaban un par de abogados que son, digamos, los voceros jurídicos del morenismo, los voceros jurídicos de las torpezas jurídicas y los atropellos de derecho que hace el gobierno del presidente Moreno, y un banquero, el dueño del banco más importante del país. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es que un decreto simplón, a la luz de lo que explica la presidencia, un decreto simplón, un decreto que busca que el personal administrativo del órgano Presidencia de la República genere la necesidad de que salgan a dar explicaciones desde la propia Presidencia de la República, los dos abogados que son los legitimadores de las arbitrariedades y atropellos jurídicos del gobierno de Moreno, estos abogados filofascistoides y filo neoliberales extremos, porque creo que además son en realidad filofascistoides. ¿Y cómo es que el banquero dueño del banco más importante del país sale con una agresividad brutal a defender el decreto? Entonces uno dice, a ver, un ratito, ¿cómo es que un decreto simplón, si es que es simplón en realidad, si es que era simplón en realidad, necesita de esta cobertura agresiva en redes para decir que era una cuestión estrictamente burocrática? Como afortunadamente los hechos hablan por sí mismos, y a veces no hay necesidad de usar los oráculos, sino que los hechos hablan por sí mismos. Usted tiene una foto el día domingo en el acto conmemorativo de la batalla de Pichincha en la Cima de la Libertad, donde están Juan Sebastián Roldán, el jefe de gabinete, el secretario de gabinete del presidente, que es otra cosa que se decía, ¿no? Roldán no es el secretario general. A ver, un ratito. El decreto dice que las delegaciones son al secretario general de la presidencia, que además formará parte del gabinete. ¿Y quién es el jefe de gabinete? Roldán. O sea, claro, no vengan a decir que tiene plumas, camina con las piernas abiertas, hace cuac, y no es pato. Claro. ¿Sí? O sea, estemos claros en eso. Entonces, y la foto
La foto es extremadamente decidora. Está Roldán y está el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhöster, en un acto en el que debió estar el presidente de la República, quien estuvo minutos después dando el informe a la Nación en la Asamblea Nacional. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, finalmente por Roldán no votó nadie, o sea, Roldán no estuvo en ningún momento candidato a nada en 2017, no recibió un voto, él no tiene que rendirle cuentas a un electorado. ¿Sí? Él es un advenedizo en el poder, pero un advenedizo que tiene una capacidad sinuosa, ¿no? de ir cooptando el poder, al punto que en el momento en el que usted ve la imagen del día domingo, ve a Roldán y a Sonnenhöster. Entonces uno dice, Sonnenhöster, perfecto, es el vicepresidente de la República. ¿Y Roldán qué hace ahí? Claro. Es el vocero del presidente, sí, pero es el vocero, el presidente va a dar declaraciones, es el jefe de gabinete, sí, pero esa es una cuestión en la que tenía que estar el presidente, si es que está físicamente capacitado para gobernar y si está mentalmente capacitado para gobernar. Entonces, por eso le decía, en esta opacidad de un decreto simplón, parece ser que no era tan simplón, ¿sí? Y que en el transcurso del fin de semana, digamos que cambiaron las condiciones políticas del país, lo cual se ratifica con el paupérrimo, vacío informe del presidente de la República a la Asamblea Nacional, es decir, y al país a través de la Asamblea. El discurso de Moreno no tiene una cifra, No dice no tiene nada, contenido, no dice nada. Entonces, no es como cualquier informe de la Nación previamente trabajado por un equipo de asesores, por un equipo de ministros que le dan al presidente las cifras de la gestión de gobierno del año previo. Porque no es que el presidente de la República va el 24 de mayo a la Asamblea Nacional así, buenas noches, buenos días, aquí estoy, me llamo fulano de tal, a las órdenes. ¿Sí? ¿Qué querrán saber? Pregunten nomás. No. Es el presidente informando sobre la gestión de gobierno durante un año, cifras, datos, recursos invertidos en la obra pública, recursos invertidos en la prestación de servicios públicos. Y aquí el presidente tenía que informar sobre los despidos en el sector público, sobre la decisión de la venta de empresas públicas, sobre la renegociación de la deuda. Nada, cero. Entonces uno dice, ¿será que Moreno preparó el discurso o le prepararon el discurso del 24? O sencillamente no estaba previsto que Moreno fuera el 24 a la Asamblea y las circunstancias políticas del país, sobre todo esa reacción muy fuerte que tuvo el pueblo ecuatoriano el día sábado de la tarde cuando dijo, hey, un ratito, ¿no? Mal o bien, a quien eligieron fue a Moreno, y si Moreno falla, si Moreno no puede, la Constitución dice que tiene que gobernar Otto Sonnenhöster, no puede gobernar Roldán es un advenedizo. ¿Sí? Entonces fue tan fuerte la reacción que ya no pudieron ni siquiera los medios tradicionales eclipsar, ni tampoco esta vocería paupérrima de estos llamémosles, estos voceros de la infamia, porque son voceros de estos actos jurídicos que no tienen calificación que ha hecho el gobierno, entre los cuales se encuentra, como le digo, el dueño del banco más grande del país. Entonces dice uno, a ver, ¿pasó eso o no pasó? Y les repito, Moreno tranquilamente podía ir a la Ciudad de la Libertad al acto simbólico conmemorativo del 24 de mayo, y no, estuvo Roldán en un vis a vis con el vicepresidente de la República, es decir, un señor que es designado por el presidente, igual que cualquier otro funcionario interno de la presidencia, a la altura del vicepresidente de la República. Esa es la lectura que uno tiene que hacer engarzando estos tres hechos, ¿no? El decreto previo, la foto de la mañana del acto en la Cima de la Libertad y el contenido, la ausencia de contenido, el informe vacío del presidente Moreno al dirigirse a la nación el 24 de mayo. Y es tan vacío el informe de Moreno que ya los medios grandes, los medios corporativos, los que le han blindado a Moreno, ya se quedaron sin primera plana el lunes. ¿Se dio cuenta de eso? Claro. Se dio cuenta de eso. O sea, claro. generalmente el informe del presidente de la República es primera plana el día siguiente. Pero es elemental. A ver, ¿qué nos tiene que decir el presidente de la República ¿Qué respecto anuncios al futuro del país? Al último año. Claro. Lo único que dijo, Moreno dijo en el informe tres cosas. Yo sé lo que piensan de mí y no me importa. O sea, un presidente que está consciente de que su gobierno tiene una bajísima
reputación y una bajísima aceptación y una bajísima grado de reconocimiento del ciudadano y dice, no me importa. Ups. Una persona que tiene que dar cuentas de su gestión porque es un mandatario le dice a su mandante, piense lo que quiera, no me importa. La segunda cosa que dice Moreno es, los organismos multilaterales de crédito confían en nosotros y por eso es señal de que vamos bien. Y Moreno, un ratito, espérese un ratito. El Fondo Monetario Internacional busca estabilidad financiera para que los países endeudados puedan pagar sus deudas a los dueños del capital internacional. Entonces, si el Fondo Monetario está de acuerdo con usted, no necesariamente el Fondo Monetario está haciendo una política, está dirigiendo o direccionando políticas para el beneficio del pueblo. Pero se da cuenta, Moreno, en su sin razón dice, el Fondo Monetario me está dando el espaldarazo. Entonces, Moreno, ¿para quién gobiernas? ¿Para el pueblo ecuatoriano o para el fondo? Y la tercera cosa que dice Moreno es, verán, ya me falta un año y ustedes van a estar felices cuando me vaya. ¿Qué clase de mensaje es eso? Ya me falta un año, están felices que me vaya. Volvemos a las lecturas previas, a todo lo que pasó la semana anterior, creo que el día previo. Y claro, ya en la explicación fácil, porque, mire, yo soy abogado y creo en el derecho, soy un hombre formado en el derecho. Cuando un decreto está mal escrito, cuando una ley está mal escrita, hay que salir y decir está mal escrito. Claro. ¿Sí? No necesita usted dar explicaciones, hay que enmendar, hay que hacer un decreto que corrija lo que está mal escrito. Una fe de ratas o lo que fuera. Pero cuando salen estos voceros de la infamia, ¿sí? Estos blogueros, estos abogados que son expertos en el razonamiento falaz, y cuando sale el banquero, el dueño del banco más grande del país, con una agresividad brutal, usted dice, ups, Algo no ha de se haber les fue. sido, entonces, claro, algo se les fue. Algo se les fue. Exactamente. Esa es mi lectura objetiva del tema. De hecho, creo que la agresividad, la violencia, la iracundia con la que reaccionaron los voceros de la infamia es una seña de que se les trincó. Y tuvieron que activar a los voceros muy rápidamente, activando voceros desde la presidencia para decir, oigan, tratemos de encontrarle la letra colorada, como decían mis profesores de la Facultad de Derecho, ¿no? La letra colorada, la explicación cuando un decreto no se explica, un decreto se lee y se entiende. Claro, doctor, y abonando un poco al análisis suyo, o sea, tan improvisado estuvo el tema del día de domingo, que parece un tema menor, pero el hecho de que ni siquiera llegue con mascarilla el señor presidente, cuando dice que es una persona de alto riesgo, nos da mucho que pensar, pues. Aparte que Correcto. va a un lugar donde había más de 100 personas, por más distancia que hayan tenido. Ese Es la improvisación, es la improvisación. es el susto y la improvisación. Por eso le digo, yo no creo que, es mi opinión, Ujú. de mi análisis del discurso y de mi análisis de los hechos. Puede ser que alguien tenga una opinión distinta, ¿sí? No es que yo sea el rey de la dulzura ni el tipo que me arredra ante una agresión, simplemente creo que hay que matizar cuando es una opinión. ¿Sí? Esta es mi opinión. Claro. Puede haber gente que opine distinto y diga qué discursazo el de Moreno, qué bestia, qué contenido más brutal. El hombre es el Churchill del Ecuador del siglo XXI. Puede ser, puede ser, puede ser. Que puede Puede haber, ser que listo. claro, puede ser que la celulitis a un banquero le haya atrofiado la sinapsis. Puede ser. El tema, la celulitis atrofiada la sinapsis es bueno. Entonces, puede ser. Pero es mi opinión. Es mi opinión. Claro. Y en mi opinión, hay tanta improvisación en el mensaje a la Nación de Moreno que si usted me dice, si eso estuvo preparado, le digo no. No, O sea, ni de lejos. Un mensaje a la Nación se prepara con un mes de anticipación, los ministros envían los informes de cada ministerio, se compendian en la presidencia, se sacan cifras. Pero yo creo que más bien fue, vamos nomás, ya no nos tocó otra, ¿no? Vamos nomás a la presidencia de te Moreno, tocó, vamos nomás. Claro, ya te tocó, te vamos. tocó. Exactamente, hablando en términos coloquiales. Claro, no, o sea, uno lo que espera en un informe, como bien usted dice, o sea, una presentacioncita, pues pongan un PowerPoint con las cifras, con cuadros, con estadísticas. Por último, hay otra cosa que dijo también el señor presidente, que el BID le había felicitado.
Bueno, esperamos el informe del BIV, la carta, alguna cosa, pero todo es, ya digo, todo es improvisación y más nos suena a esa forma de gobernar, ¿no? 2 millones de pruebas ya Ah, están correcto. viniendo, ya vienen 200.000, ya vienen esto y nunca vienen. 2 millones de dólares, dijo Martínez, que iban a venir Ah, después sí, de que pagó a los tenedores de los bonos en marzo de este año. Y dijo, no se preocupen, yo pago los 340 millones, que no fueron 340, sino 700. Yo pago, ujú, porque van a venir 2.000 millones de dólares. Y Martínez, ¿qué fue los 2.000 millones de dólares que hasta ofreciste ahora. en marzo correcto, y que en al inicio de la pandemia, cuando se necesitaban recursos para fortalecer los hospitales públicos? Nada, nada. Esto es pura boca. Al punto que después de 3 años de haberle solapado a Moreno los grandes medios corporativos, su incompetencia, su ineptitud, su dejadez, su vagancia en el ejercicio del poder, y el lunes se quedaron sin titulares. Ni la televisión, ni la gran televisión nacional, ni los periódicos nacionales tuvieron titulares respecto al discurso de Moreno. Tuvieron que hacer, o sea, el que diseñó la tapa tuvo que poner la noticia, porque no salía del discurso vacío de Moreno. Claro, pero ahí esos medios lo que hicieron es lanzar otra estrategia, pues, el hablar del continuismo. Entonces ya se bajan todos de la camioneta y dicen, esta es la semilla que germinó del correísmo, dicen ellos. Correcto, pero a ver, yo creo que no hay en el país, no hay ni los más acérrimos anticorreístas, si tienen una neurona, o sea, si la sinapsis no ha sido afectada por la celulitis. Porque ya la sinapsis es afectada por la celulitis, ya no hay nada que hacer. Si eso no ha ocurrido, al correísmo se le puede acusar de cualquier cosa menos de neoliberal. O Claro. sea, no entiendo dónde hay la continuidad en un gobierno que rompe la estrategia económica y se decanta absolutamente neoliberal. O sea, basta que Moreno diga el Fondo Monetario y el BID me están premiando para darse cuenta que no hay continuidad, porque una de las cosas que hizo el expresidente Correa, que a mí no me gustó, pero la hizo, fue decirle al BID, vea, muchas gracias, váyase del país. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber continuidad donde hay una evidente brecha y una contradicción que les pone a Moreno, bueno, no a Moreno, Moreno no piensa mayor cosa en estos temas, sino a quienes le mandan a Moreno, les ponen las antípodas del pensamiento económico del gobierno anterior. Claro, hay otro punto también para análisis es ese agradecimiento al señor vicepresidente. O sea, realmente no sé si fue solamente apreciación mía, pero, o sea, a mí sí me pareció que brotaba la hipocresía en ese agradecimiento, porque es un agradecimiento simplón, demasiado adulador, cuando estamos viendo de que le retiró del COE y ya poco más y le quitó toda la confianza al vicepresidente de la República. Sí, pero finalmente eso es parte del alma de Moreno, que es una cosa opaca, espesa. Si Moreno el 24 de mayo del 2017, yo decía en Twitter, les pedí ayer a mis seguidores de Twitter, que son buenas gentes mis seguidores de Twitter, decía, vean, yo soy medio inútil, pero den viendo en el discurso de Moreno del 24 de mayo del 2017, es decir, cuando asume el poder, ¿qué decía de la década anterior? Ah, Y lo que decía era que ha sido una maravilla, pues que Correa era poco más y el Eloy Alfaro del siglo 21. XXI y que Glass es el gran constructor de la energía y que se entregaba una escuela cada 10 minutos y que poco más y Correa es el ungido. Oiga, compadre, y si eso dice usted en mayo del 2017, ¿por qué en mayo del 2020 dice, chuta, yo ni he sabido el país que recibo, sumido en la corrupción, en la pobreza, en el endeudamiento? Moreno, pare. No, usted mismo dijo lo contrario el 2017. Entonces, del alma de Moreno, del aura de Moreno, del comportamiento ético de Moreno, no hay cómo opinar, es una cosa contradictoria, gris, opaca. Pero vamos a la frase dice el vicepresidente y su equipo recorrieron 30 hospitales en Guayaquil. No hay 30 hospitales Hospitales en públicos Guayaquil. en Guayaquil. O sea, hasta en la, digamos que usted dice, hasta en la hipocresía miente, Claro, hasta en la hipocresía miente. progresivamente.
Claro, o sea, y eso es, o sea, es facilito cogerle en las mentiras a Moreno, pero sin embargo, o sea, lo raro es, o sea, cómo se mantiene todavía en el poder, o sea, si quisieron librarse de él el día sábado, o que él mismo quiso librarse ya de todo esto, y le salió mal. Bueno, las consecuencias que hoy deberían haber tomado alguna medida, alguna cosa como para que, no sé, Otto Sonnenhorner dar un paso al costado, ya por último nombrarle al mismo señor Roldán que tanto confianza le tiene. No sé por qué le tenga tanta confianza, pero le insultaba en campaña electoral, pero bueno, eso ya es otro análisis. Pero algo, o sea, porque vendernos esta idea de que todo está perfecto y por ahí sale un encuestador y dice que el 18% todavía cree en el señor presidente. O sea, no sé qué 18%, ¿a quién preguntarían? Eso es falso, eso es falso. No hay encuesta en el país que no marque que Moreno tiene un índice de credibilidad que está en el margen de error de la encuesta. O sea, la encuesta le marca como que Moreno tiene un 4% de credibilidad, que le repito, es el margen de error de una encuesta. Si Claro, usted le dice, encuestemos y usted tiene el 4%, quiere decir que usted no tiene nada, porque la encuesta marca, tiene un porcentaje de error del 4%. A ver, yo creo que ahí el tema pasa por la agudísima crisis que tiene el país, porque, le digo, el iracundo banquero que salió a la defensa de Moreno el día, mi gordo lindo, que salió a la defensa de Moreno el día sábado en la tarde, ya nos va dando la pauta de quién es el jefe de Moreno. claro, Entonces, a mi muchachón no le topen, ¿no? claro. Es el jefe de Moreno. Y claro, mientras Moreno no termine de cumplir las consignas a las que se comprometió para traicionar al proyecto político que le dio la presidencia de la República, dudo mucho que le permitan dar un paso al costado, aún a título de dimisión o renuncia. Dudo mucho. Y estos pequeños advenedizos del poder que están salivando el poder, ¿ya? Vía delegaciones o vía lo que fuere, tienen que pasar por la formalidad de la ausencia del vicepresidente Otto Sonnenhosner. O sea, Otto Sonnenhosner tendría que renunciar para que la Asamblea pueda designar un vicepresidente. Y yo no le veo al Otto en este momento con la mínima intención de renunciar, incluso como una piedra en el zapato. O sea, incluso me parece que los sectores políticos a los que representa el vicepresidente prefieren Renunciar, mantenerle ahí claro. como una piedra en el zapato para impedir que estos usurpadores, que estos advenedizos del poder, estos salidos de la ruptura, consoliden la apropiación ilegítima de la presidencia de la República. Entonces veremos un juego de ajedrez medio desagradable, ¿no? Veremos una estrategia pueril, y creo que en el fondo también los medios se van a hacer a un lado. Yo acabo de ver en la mañana un tuit de Guillermo Lazo que es súper decidor. Dice, cambia el discurso totalmente. Ya, Dice, es hora de que nos cueste a los que más tenemos y no a los trabajadores. Claro, porque el país está enojadísimo. O sea, que claro. no salga es por la enfermedad, por el COVID, porque además estamos conscientes de las deficiencias de la salud pública y no queremos ir a morir en casa. Pero ni tanto, Pero doctor, es, porque hoy salieron en todas las provincias, o sea, hubo aunque sea una marchita chiquita, pero ya salieron en todas las provincias. claro, pero claro, es un termómetro de lo que está pasando en el país, pero la ira es mayor, pues. La Claro, indignación es mayor. Mucha gente puede decir que salieron, usted me dice, salieron pocos. Claro, salieron pocos, pero son el punto de avanzada, ¿no es cierto? La cabeza de puente de una gran indignación nacional que yo he podido percibirla en una serie de entrevistas que he tenido en medios del interior del país a nivel nacional. Es decir, ya el blindaje del que dispone Moreno con los medios nacionales ya se rompió hace rato. Y por eso es que es importante este espacio que usted me está brindando, el espacio de todos los medios digitales, y hay que seguir, aunque tengamos que repetir las mismas ideas, porque hay que romper el blindaje para que todavía las personas que están escépticas, a pesar de que ven la crisis en su nariz, entiendan que este es un gobierno desastroso. Pero le digo, el viraje de Guillermo Lazo puede significar también el viraje de ciertos medios corporativos y grandes, salvo los de mi lindo gordo, porque mi lindo gordo, como tiene la celulitis que le estropeó la sinapsis, entonces mi gordito con su canal y su blog va a seguir dándole a Moreno porque tiene que seguir tratando de que le produzca la inversión, ¿cierto? Entonces, creo que por ahí va el análisis.
más allá de que uno pueda ponerle un poco de humor para no llorar, Así porque es. en el fondo es eso, uno tiene un montón de indignación, tengo una indignación que quisiera decir al aire todos los calificativos que se me ocurren y que se merece Moreno, y se merece mi gordo lindo, y se merece toda la burguesía neoliberal fascistoide que ha tomado el poder por asalto, pero uno tiene que reprimirse por cultura, por caballerosidad, por respeto al oyente, y tratar de, en el humor, palear la indignación. Hablar un poco exactamente. Bueno, como bien notan acá, en verdad, hoy en Quito fueron alrededor de 7.000 personas, ¿no? No es tan Es pequeña bastante tampoco, ¿no? Claro, claro, para una marcha en medio de una pandemia y con la gente aislada, 7.000 personas es bastante. claro, 7.000 personas sí es un número considerable. Y justo a eso va la siguiente pregunta. ¿Usted cree que esto va a continuar, esta indignación, como usted dice, va a acrecentarse? Porque eh, rectificaciones no creo que vaya a tomar inmediatamente. La venta de de las empresas públicas ya habían estado conversadas, porque ya vemos que los oferentes han estado adelantadísimos, especialmente en el ferrocarril, que dicen que es una empresa que da pérdidas, pero no sé cómo va a comprar alguien una empresa con pérdidas, salvo que sea para liquidarle completamente. Pero si no se va a tomar rectificaciones, y en uno de los anuncios que hace también el presidente en el informe dice que va a pedir a la Asamblea que incluyan el tema de que los que más tienen aporten en algo. ¿Usted cree que ahí piensan calmar esta ebullición que va a tener el pueblo ecuatoriano o no tendrán el tiempo? No, no es el tiempo, mi querido amigo. Es que el pueblo ya no come mentira. O ¿Ya? sea, lo que Moreno dice es voy a poner un impuesto, voy a hacer que se anticipe el impuesto a la renta. Ujú. Ojo, que se anticipe el impuesto a la renta de las personas que ganan más de $5.000 al mes. Primero, ¿cuántos ecuatorianos ganan más de $5.000 al mes? ¿Sí? Segundo, es un anticipo del impuesto a la renta. Es decir, es como cobrar Crédito hoy tributario. y en abril del próximo año eso se queda como crédito tributario o Ujú. simplemente ya no pagan más. Por eso es anticipo al impuesto a la renta. Pero Moreno, en su precariedad, ¿no? Porque es un hombre precario. Entonces, en su precariedad más bien nos anticipó otra cosa. Anticipó el veto a la ley. Yo creo que en el veto a la ley humanitaria, Moreno va a poner lo que le dé la gana. Y como la Asamblea no tiene los votos para ratificarse en su proyecto inicial, que son las 2/3 partes, y como el manejo gangsteril y cartelizado de la política ecuatoriana hace que a los asambleístas que tienen maña les allanen, les encuentren plata y toda la vaina, entonces la Asamblea tendrá que acoger el veto de Moreno. Y el veto de Moreno será volver a meter lo que se le ocurra en la ley humanitaria. Por eso era importante el archivo. En el veto meterá cualquier cosa. Y claro, como le sonó a Moreno, le sonó, ¿no? Dijo impuestos, le sonó. Entonces, ese rato, en la improvisación de su mensaje a la nación, soltó eso. Pero me parece a mí que más bien es el anticipo de un veto a la ley humanitaria que estará cargado de todas las cosas negativas que le faltaron a la ley y que terminarán empobreciendo al pueblo. Y por último, supongamos que se decantaran por el anticipo del impuesto a la renta a las personas que ganan más de $5.000. Eso no soluciona el problema de los miles de servidores públicos que están echados a la calle, no soluciona el problema de la disminución de los salarios del servicio público más del 25%, que implica también una disminución de su capacidad de consumo y una disminución de su actividad comercial, que tendrá como consecuencia una disminución de la recaudación del IVA y el cierre del comercio formal e informal. Y tampoco soluciona el despido, el desempleo que se ha producido en el sector privado en estos meses de pandemia, donde aprovechando una causal del Código de Trabajo de la Fuerza Mayor de manera ilegal, porque esa causal tiene que ser verificada por una autoridad, no aplicada unilateralmente por el empleador, pero de manera ilegal el empleador aplicó unilateralmente y está despidiendo trabajadores sin más indemnización que el desahucio y despojándose de las contingencias laborales de trabajadores antiguos que podían tener derecho, entre otras cosas, a la jubilación. Hay empresarios distintos, como Indurama. Indurama ha Ujú. despedido 600 trabajadores, pero pagándoles el despido intempestivo. Eso es correcto, está bien. Si alguien quiere despedir a un trabajador, tiene que pagar Se el lo despido estoy- intempestivo. Pero lo óptimo habría sido que eso no ocurra, que ni Indurama ni ninguna otra empresa se vea obligada al despido de trabajadores, pero para eso el Estado tenía que inyectar liquidez a las empresas.
directamente, no a través de créditos, como están haciendo todos los países del mundo, Panamá, Estados Unidos, México, Perú, pero no lo hizo. Moreno, la única inyección de liquidez que se le ocurrió fue decir que los bancos presten a los ciudadanos a una tasa de interés preferencial, como si un ciudadano despedido pudiera ir a un banco a tener capacidad de pago, porque el banco lo primero que le va a decir es, oiga, ¿dónde trabaja para que me pueda pagar? La garantía de un rol de pagos, aunque sea. Aunque sea exactamente. Entonces, claro, ahí estamos fregados, pero claro, están ayudando más a los bancos. El hecho mismo de no toparles a los bancos y a los empresarios, pues ya sabemos con quién está gobernando, pues don Lenin. Él también dice que este es el último año y este es el primer año del mejor Ecuador. No sé qué estaba viendo o qué quiere decirnos o a qué Ecuador se refiere. Pero también hay que entender a quién eligieron presidente, ¿no? O Ah, sea, ni me diga, doctor. claro, a ver, pero no le voy a hacer, no le voy a juzgar, porque un amigo mío tiene una gran frase y es uno no debe juzgarse nunca en el chuchaqui, Claro, porque no es justo, no es un juez justo con uno mismo. Ustedes tampoco sabían que el tipo les iba a traicionar de una manera terrible, claro, ¿sí? Así como el Ecuador no sabía que que el neoliberalismo iba a tomar por asalto el poder a través de los advenedizos de ruptura y de mi gordo lindo y una serie de empresarios. No sabíamos que eso iba a pasar, pero pasó. Entonces no hay que juzgarse, ¿sí? Pero lo que le estoy diciendo es que hay que leer. Yo creo que el problema de los ecuatorianos es que nunca leemos lo que las personas que se dedican a hacer política escriben. Porque cuando uno escribe se desnuda, más que cuando habla, cuando escribe. Por eso mi gordo lindo se describió como un tipo que tiene celulitis en la sinapsis, o sea, se le perturba la sinapsis por la celulitis, porque escribe atolonradamente. Moreno escribía libros motivacionales. claro. ¿Sí? Moreno subsistió durante buena parte de su vida, de manera legítima, por cierto, escribiendo libros de autoayuda, motivacionales, de chistecitos. Entonces, no le pidan a Moreno que cuando ya le sale el yo auténtico, hile una frase con algún sentido profundo. Pues él hila las frases motivacionales. Vamos, a ver, como un profesor de aeróbicos, ¿no? Dele, 1, 2, 3, 4, sube el cuerpito, baja el cuerpito. A ver, mi gordo lindo, mueve la guatita. Esa es la fórmula. Ese es Moreno. Claro. Ahora, pero ahí sí, vuelta yo digo a la autocrítica, debería ir a quienes nos lo pusieron como candidato o como la mejor opción, ¿no? Pero ese es otro, también es otro tema de Pero ya es análisis. tarde, ¿no? Ya es Pero ya es tarde, ya tarde. es tarde. O sea, no hay que flagelarse. Yo creo que hay Ujú. que, el correísmo tiene que dejar de flagelarse e integrarse en el progresismo. Porque no todo progresista es correísta, pero las elecciones del 2021 van a ser unas elecciones altamente ideologizadas entre el neoliberalismo filofascistoide y radical y el progresismo. Y uno tiene que definirse de qué lado juega. Si juega del lado neoliberal, si le parece perfecto que se desmantele el Estado, si le parece perfecto que bajen los salarios, si le parece perfecto que haya desempleo, si le parece perfecto que se debiliten los servicios públicos, pues usted es un neoliberal y vote por el candidato neoliberal. Pero si a usted le parece mal eso y le parece bien que haya un Estado regulador y controlador, que haya que se preste un adecuado servicio de salud, de educación pública, de salud pública, y que eso además sea solventado con los ingresos permanentes, que son los impuestos, y básicamente con el impuesto a la renta, que es el impuesto más equitativo que hay, el más, digamos que el mejor impuesto para la redistribución, porque quien gana más, más paga. Entonces uno tiene que alinearse en el progresismo. Claro, Los correístas deben dejar de flagelarse, ya cometieron el error, ya es algo como lo que me pasó a mí. Es decir, yo ya cometí las cosas excéntricas que he hecho en mi vida, como ser candidato a la vicepresidencia de la República por el PRE 2017. Sabía que no iba a ganar, fue mi excentricidad, quise pasearme en una elección presidencial. Mi error se paga con el retiro de la política, ¿no es cierto? Pero no me flagelo, no me claro. flagelo. Creo que el correísmo también tiene que dejar de flagelarse, pensar en el futuro, y pensar en el futuro integrado en un frente progresista para enfrentar al neoliberalismo. Claro, integrándose en un frente progresista, pero no esperar que todo el mundo se integre hacia ellos, porque Al eso también, correísmo, porque exacto, eso no va a pasar. O sea, exacto. yo soy progresista y no soy correísta. Ujú. ¿Me explico? El correísmo tiene que insertarse en un frente progresista, donde será bienvenido, pero no puede pedir que el progresismo se subsuma en el correísmo, porque entonces implicaría que estamos desconociendo lo que es una línea progresista. Claro, y creando una falsa ideología, ¿no? Porque también el correísmo, yo no sé si
si pueda catalogarse todavía Ideológicamente no existe. como una ideología, claro. Coincido con usted. Claro, en eso estamos de acuerdo. Doctor, qué gusto siempre tenerle aquí con nosotros. Aunque no se le dio la premonición que usted hizo, del 24. Bueno, también me voy a retirar de la astrología, ¿no? Yo les dije, si no me sale, me retiro de la astrología. Pero yo me retiro de la política y me retiro de la astrología sin causar daño, ¿sí? Es decir, mis excentricidades son solo mías, no causo daño. Esa es la diferencia con aquellos que pactan, entregan hospitales y después se hacen los pendejos. Claro, así es. No, no estuvo mejor dicho, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre bienvenido a Hoja de Ruta. Y bueno, veamos qué es lo que sucede en esta semana. Lo que vemos es que el pueblo sí, efectivamente está cansado. Y lo que va a venir es una explosión social que ojalá nos agarre confesados. Eso es lo que yo digo. Ojalá el pueblo ecuatoriano encuentre el mejor cauce y ojalá la institucionalidad encuentre el mejor cauce. Todo lo demás, Moreno incluido, son un accidente ruinoso en la política ecuatoriana, pero un accidente que puede tener solución. Así es, mi estimado doctor, muchísimas gracias. Y me quedo con eso de la celulitis que daña la sinapsis. Que atrofia la sinapsis. Mañana mismo a trotar. Vaya. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes con todos. Hasta luego.